Buenos días a todos, les doy la bienvenida a este video de la clase número 2 de la materia diseño mecatrónico. Vamos a ver, vamos a hablar de los grados de libertad, que es una parte importante, ya que todos los objetos, o bueno, sí, todos los objetos y seres vivos tenemos un grado de libertad. Todas nuestras articulaciones tienen grado de libertad, cómo se pueden mover. Algunas tienen uno, algunas no tienen, tienen más de uno. Vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es el grado de libertad? La movilidad de un sistema mecánico M se puede clasificar de acuerdo con el número de grado de libertad. El grado de libertad del sistema es igual al número de parámetros, o sea, las mediciones independientes que se requieren para definir de manera única su posición en el espacio en cualquier instante. ¿Ok? Hay que observar que el grado de libertad se define a un marco de referencia seleccionado. Aquí tenemos nosotros una imagen de un lápiz, ¿ok? Que este va a tener grados de libertad, 3 grados de libertad. ¿Cuáles son esos grados de libertad? Este lápiz se va a poder desplazar de derecha a izquierda, ¿ok? Se va a poder desplazar de arriba para abajo en el eje Y, ¿sale? Entonces, nosotros vamos a poder movernos de esta manera. Así, este poquito que se ve mejor. De esta manera, ¿ok? Si estamos en un plano y de esta manera. Pero también nos vamos a poder mover sobre su propio eje, ¿ok? Y esos serían los 3 grados de libertad que vamos a poder encontrar. Por eso está aquí el ángulo, ¿no? Eh, Tenemos el grado de libertad que van a ser solamente los movimientos en X, Y y la angulación, ¿ok? Van a ser los grados de libertad que vamos nosotros a poder encontrar. Entonces, las mediciones requeridas para definir su posición van a ser sobre esos 3 ejes. Ese sistema de lápiz en un plano tiene, por lo tanto, 3 grados de libertad. Uno en X, uno en Y y la angulación que se va a poder mover. Hay que observar que los parámetros particulares elegidos para definir su posición no son únicos. Se podría utilizar un conjunto alterno de 3 parámetros. Existe una infinidad de conjuntos de parámetros posibles, pero en este caso debe haber 3 parámetros por conjunto, tales como son las longitudes y un ángulo, para definir la posición del sistema debido a que un cuerpo rígido en movimiento tiene 3 planos o 3 grados de libertad. Ahora bien, si este objeto lo volvemos o lo mandamos al mundo tridimensional, nosotros vamos a tener 6 grados de libertad. ¿Ok? Estos 6 grados de libertad van a ser, por ejemplo, que esté en este plano y lo elevemos. ¿Ok? Aquí está el plano, aquí está donde nosotros nos podemos mover, podemos girar. Pero si esto lo elevamos, van a salir 3 ángulos más, ¿ok? Que en dinámica se conocen, bueno, en esa ciencia física se conocen como los ángulos directores, los cosenos directores, ¿no? Un ángulo para cada uno de los ejes. Aquí tenemos 2 ejes, X, y sale un tercer eje que va a ser Z, ¿ok? Y va a haber 3 ángulos correspondientes para cada uno de los ejes. ¿Ok? Cualquier cuerpo rígido en el espacio tridimensional tiene 6 grados de libertad. ¿Sale? Entonces, el lápiz o el lapicero de este ejemplo representa un cuerpo rígido, o sea, un eslabón, el cual, para propósitos de análisis cinemáticos, se supondrá que es incapaz de deformarse. ¿Ok? Esto es meramente ficción conveniente que permite definir con más facilidad los movimientos totales del cuerpo. ¿Sale? Vamos a ver qué tipo de movimientos están permitidos. Bueno, no permitidos, sino que se pueden realizar. Un cuerpo rígido libre dentro de un marco de referencia, en el caso general, tendrá un movimiento complejo, el cual es una combinación simultánea de traslación y rotación.
En el plano tridimensional puede haber una rotación alrededor de un eje y también una traslación simultánea que se puede volver o resolver en elementos a lo largo de 3 ejes. En un plano o espacio bidimensional, el movimiento complejo se vuelve una combinación de rotación simultánea alrededor de un eje, así como traslación descompuesta en elementos a lo largo de 2 ejes en el plano. Para simplificar, se limitará este análisis al caso de cinemáticos de dos dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, nosotros tenemos un elemento, ¿no? Este elemento se puede trasladar, sería el movimiento de traslación, pero también tenemos el movimiento de rotación sobre un eje. Esto es en un plano, ¿ok? Supongamos que esto es un plano. Se puede mover de esa manera, ¿ok? Pero también en 3D se puede mover en un eje. Ahí está, eso ya es 3D, 3 dimensiones, ¿no? Entonces, nosotros si juntamos el movimiento de traslación y el movimiento de rotación, vamos a tener un movimiento que se llama movimiento complejo. ¿Qué es este movimiento complejo? ¿Dónde lo podemos nosotros encontrar? Este movimiento complejo lo podemos encontrar en la llanta. Imaginémonos que nosotros tenemos la llanta y esa llanta se está desplazando, bueno, con el vehículo se está desplazando, ¿no? Por lo tanto, nosotros en el centro de la llanta, en el mero centro de la llanta, ese punto no va a girar, sino solamente se va a desplazar, ¿ok? El centro de la llanta solamente se va a estar desplazando de forma lineal, se va a estar trasladando, ¿ok? No va a girar. Mientras que toda la periferia, cualquier punto de la periferia de la llanta va a hacer el giro. Por lo tanto, va a haber un movimiento de traslación, que va a ser el punto central, y va a haber un movimiento de rotación. Ese punto central solamente va a tener movimiento de traslación de un punto a otro, mientras que la periferia va a tener velocidad angular, posición angular, pero también va a tener su contraparte que va a ser un movimiento de traslación y va a haber velocidad lineal, aceleración tangencial, etcétera, ¿ok? Es una combinación entonces de ambas cosas. Por lo tanto, ¿qué vamos a poder encontrar? El cuerpo, la rotación pura dice el cuerpo posee un punto o un centro de rotación que no tiene movimiento con respecto al marco de referencia, o sea, el movimiento estacionario. Todos los demás puntos del cuerpo describen arcos alrededor del centro. Una línea de referencia trazada en el cuerpo a través del centro cambia solo su orientación angular. Todos los puntos del cuerpo describen trayectorias paralelas, curvilíneas o rectilíneas. Una línea de referencia trazadas en el cuerpo cambia su posición lineal, pero no su orientación. ¿Eso es qué se refiere? Imaginemos que tenemos el mismo objeto y este objeto está haciendo esta parte, ¿ok? Muchos pensamos que esto está haciendo un movimiento de rotación, el objeto, pero no está haciendo un movimiento de rotación, está haciendo un movimiento de traslación. ¿Por qué? Porque dice la rotación. Todos los puntos describen arcos alrededor de un centro, ¿ok? Si nosotros, este no está cambiando de posición, ¿ok? Este objeto no está cambiando de posición, se está trasladando únicamente de posición. Si este objeto lo agarramos y empezamos a hacer esto, entonces ya está haciendo un arco alrededor de un punto. Esto es lo que se refiere, ¿ok? Y el movimiento complejo es una combinación simultánea de rotación y traslación, y cualquier línea de referencia trazada en el cuerpo cambiará tanto su posición lineal como su orientación angular. Y los puntos en el cuerpo recorrerán trayectorias no paralelas y habrá en todo instante un centro de rotación, el cual cambiará continuamente la ubicación. Y esto es lo que se refiere a lo de la llanta, básicamente, ¿no? Ahora bien, la traslación y la rotación representan un movimiento independiente del cuerpo y cada uno puede representarse sin el otro. O sea, estos son independientes, ¿ok? Si se define un sistema de coordenadas de dos dimensiones, como vemos
aquí, acá es un sistema de coordenadas de 2 dimensiones. Los términos X y Y representan componentes del movimiento de traslación y teta va a representar la componente del elemento de rotación. ¿Ok? Esto es rotación y esto va a ser traslación en este caso. Ahora bien, los eslabones y las juntas, que es algo sumamente importante que conozcamos en estos de diseño. Dice, la exploración de los sistemas mecánicos, de la cinemática de los sistemas mecánicos, iniciará con una investigación del tema del diseño de eslabonamiento. Los eslabonamientos son los bloques de construcción básicos de todos los sistemas. Los eslabonamientos se componen de eslabones y de juntas. Un eslabón es un cuerpo rígido que posee por lo menos 2 nodos que son puntos de unión con otros eslabones. ¿Cuáles son esos nodos? Pues podemos ver que estos nodos nos muestra la imagen que son estos orificios. Mínimo debe tener 2, mínimo. ¿Ok? Y puede ser binario cuando tengo 2, ternario cuando tengo 3, cuaternario cuando tengo 4. ¿Ok? Son los nombres que podemos nosotros encontrar. Y también vamos a ver lo que es una junta. Una junta es una conexión entre 2 o más eslabones, los cuales permite algún movimiento o movimiento potencial entre los eslabones conectados. Las juntas, también llamadas pares cinemáticos, se pueden clasificar de 4 diferentes formas. Por el tipo de contacto entre los elementos de línea o de punto de superficie, por el número de grados de libertad permitidos en la junta, por el tipo de cierre físico de la junta, cerrada por fuerza o por forma, por el número de eslabones unidos, o sea, el orden de la junta. Y aquí es donde entra un autor. ¿Quién es ese autor? Roulox. Roulox acuñó el término par inferior para describir juntas con un contacto superficial como un pasador rodeado de un orificio, o sea, algo que está así. ¿Ok? Algo que está de esta manera. Entre el pasador en un orificio. ¿Ok? Y el término par superior para describir juntas con contacto de punto superficie, cuando hay un canal y este está recorriendo el canal. ¿Ok? Par inferior cuando entra el pasador en el orificio. Par superior cuando está recorriendo un canal, pero no está cubierto por nada. Sin embargo, si hay holgura entre el pasador y el orificio, como debe ser para que haya movimiento, el llamado contacto superficial en la junta del pasador en realidad se vuelve contacto de línea conforme el pasador hace contacto con un solo lado del orificio. Asimismo, a escala microscópica, un bloque se desliza sobre una superficie plana, en realidad tiene contacto solo en puntos discretos, los cuales son las partes superiores de las asperezas superficiales. La principal ventaja práctica de los pares inferiores sobre los superiores es su mejor capacidad de atrapar el lubricante entre sus superficies envolventes. Como está introduciéndose, entonces el aceite lubricante va a poder estar acá adentro y va a poder lubricar mejor, básicamente, el elemento. ¿Ok? El lubricante es expulsado con facilidad por una junta de par superior no envolvente. Como resultado, se prefiere la junta de pasador por su bajo desgaste y larga vida, incluso sobre su relacionado par inferior, que es la junta prismática o de corredera. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos aquí. Ok, esto es lo que les comentaba. Aquí tenemos las diferentes par de juntas. Ok, vamos a ver. Aquí lo tenemos en 3 dimensiones. Yo creo que es más entendible que esta de 2 dimensiones en cuanto a esta de que estamos hablando. La primera van a ser las revolutas, que son estas, ¿ok? Es esta de aquí. Vamos a acercarnos un poquito más. Esta parte de aquí se llama revoluta, que va a tener un desplazamiento circular. ¿Sale? Tenemos también los prismáticos, que sería esta parte, que es un elemento, en este caso cuadrado, que va a estar transportándose sobre todo el elemento. ¿Ok? Sobre todo el elemento, por eso el desplazamiento es lineal. El tercero dice, estos dos, tanto la revoluta como el prismático,
son los únicos pares inferiores útiles en un mecanismo plano. ¿Ok? Son los únicos pares inferiores útiles en un mecanismo plano. ¿Vale? Ahora bien, este se llama helicoidal. Es un tipo tornillo que va entrando en una superficie. Igual su movimiento va a ser giratorio. Ese tenemos que es la junta cilíndrica, que es un cilindro, pero va a tener dos movimientos. Movimiento giratorio y movimiento traslacional. La junta esférica va a tener 3 grados de libertad. Va a poder girar en todos los planos, ¿ok? En todos los ángulos va a poder haber un giro, que está aquí, es una bolita. ¿Sale? Que es como ¿cómo se llama? La rótula de un carro, ¿no? Que puede girar para todos lados. Y la junta plana, que va a tener un movimiento en un ángulo, un movimiento giratorio, pero también va a poder moverse en el plano Y y en el plano X. La revoluta tiene un grado de libertad. Aquí lo ponemos, un grado de libertad. El prismático también va a tener un grado de libertad. El helicoidal va a tener solamente un grado de libertad. La cilíndrica va a tener 2, el giro y la traslación. La esférica va a tener 3 grados de libertad. Movimientos en cualquiera de los 3 ejes. En cualquiera de los 3, sí, en los 3 ejes. Va a poder girar. Y la junta plana va a tener 3 grados de libertad. ¿Ok? La revoluta, como habíamos dicho, y los prismáticos son los elementos básicos de todos los demás pares que son combinaciones de los dos mostrados. Y aquí tenemos una tablita que nos muestra, ¿no? La revoluta contiene una revoluta. El prismático contiene un prismático. El helicoidal, que sería este, como tiene un movimiento circular y tiene un movimiento translacional, pues tiene un grado de libertad, pero contiene una revoluta y un prismático. El cilíndrico tiene dos movimientos, dos grados de libertad del prismático. Pero va a tener entonces una revoluta y un prismático. El esférico tiene 3 grados de libertad. ¿Ok? Pero entonces va a tener 3 revolutas. Y el plano, junta plana, va a tener 3 grados de libertad y tiene una revoluta y 2 prismáticos. ¿Sale? Entonces quiere decir que helicoidal, cilíndrica, esférica y plano son la unión, o bueno, puede decir sí, la unión de los movimientos de una junta revoluta y una junta prismática. Son los elementos básicos, entonces, esas dos. La forma más útil de clasificar juntas es por el número de grados de libertad que permiten entre los elementos unidos. ¿Ok? En esta imagen podemos mostrar algunos ejemplos de una o dos juntas libres comúnmente encontradas en el mismo plano. En esta parte muestra dos formas de una junta o par de un grado de libertad. Esta junta de pasador completa rotatoria va a tener un grado de libertad, solamente el movimiento giratorio. ¿Ok? Es una junta de pasador rotatoria, o sea, tiene una revoluta y una junta de corredera prismática. Solamente va a pasar sobre el canal de forma traslacional o de traslación. Estas también se conocen como juntas completas, es decir, tienen solamente un grado de libertad y son pares inferiores, porque en la unión está insertado. ¿Ok? Hay una inserción en la unión. La junta de pasador permite un grado de libertad rotacional y la junta de corredera permite un grado de libertad traslacional. Grado de libertad rotacional, grado de libertad traslacional entre los eslabones conectados. Estas dos juntas están conteniendo una junta común de un grado de libertad, la de tornillo y la de tuerca. El movimiento de la tuerca o el tornillo con respecto al otro produce movimientos helicoidales. Si el ángulo de la hélice es 0, la tuerca gira sin avanzar y se convierte en una junta de pasador. Si un ángulo de la hélice es 90 grados, la tuerca se trasladará a lo largo del eje de tornillo y se transformará en una junta de corredera. Entonces, vamos a ver aquí, hay dos elementos más. En esta figura se muestran ejemplos de junta de 2 grados de libertad.
que son pares superiores. ¿Por qué? Porque no tienen algo introductorio, ¿no? Que de forma simultánea permiten dos movimientos relativos independientes, es decir, de traslación y rotación entre los eslabones conectados. Este solamente está siendo apoyado sobre la superficie y aquí también está siendo apoyado sobre la superficie. Paradójicamente, esta junta de 2 grados de libertad en ocasiones se conoce como semijunta. Esto se va a conocer como semijunta. ¿Ok? Semijunta. También se llama junta rodante deslizante porque permiten tanto rodamiento como deslizamiento. Una junta esférica o rótula, como la que vemos aquí, esta parte, es un ejemplo de una junta de 3 grados de libertad que permite 3 movimientos angulares. Y esto lo vemos, como les digo, en una rótula de carro o, el más común, un joystick en un videojuego, ¿no? En un control de videojuego, un joystick. Lo podemos nosotros encontrar. Una junta con más grados de libertad también puede ser un par superior. ¿Ok? Un par superior. Y las juntas completas, pares inferiores y las semijuntas, pares superiores, se utilizan tanto en mecanismos planos como en 2D y mecanismos en 3D. Hay que observar que si no se permiten que los eslabones conectados por una junta rodante deslizante se deslicen, tal vez con la generación de alto coeficiente de fricción entre ellos, se pueden bloquear el grado de libertad de traslación. O sea, quiere decir que si esto de aquí se oprime de tal manera que esto no permita una traslación, solamente va a permitir la rotación. ¿Ok? Si esto está oprimido sobre la superficie. Igualmente, si esto se bloquea, se aprieta aquí, se bloquea, ya no va a permitir el movimiento de traslación, va a permitir el movimiento de rotación. ¿Ok? Es lo que dice que se puede bloquear el movimiento de traslación o el grado de libertad que es de traslación, y eso haría que se comporte como una junta completa. Estos dos casos son semijuntas, ¿ok? Pero si llega a omitirse o bloquear el movimiento de traslación, ya se va a comportar como una junta completa. Esto se llama entonces junta rodante pura y solo tiene el grado de libertad que es de rotación. Un ejemplo común de este tipo de juntas son las llantas de automóvil que ruedan en contacto con el suelo. ¿Ok? Como vemos aquí. ¿Sale? Que giran con respecto al suelo. En uso normal existe rodamiento puro, sin deslizamiento en la junta. ¿Ok? Pero a menos que se tope con un camino congelado o con un camino lodoso, entonces lo que va a hacer es que se va a deslizar. Aunque nosotros metamos el freno, si hay aceite, hay algo que permita que se deslice la llanta, ya no va a haber rotación, sino va a haber traslación. ¿Ok? Entonces la fricción determina el número de libertades en esta clase de juntas. Puede ser rodante pura, que solamente ruede sobre la superficie, deslizante pura cuando metamos freno pero sigue deslizándose, o rodante deslizante, que siga rodando la rueda y se desplace como un deslizamiento. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver por aquí. Esta figura también muestra ejemplos de juntas con formas de cierre. Aquí están. Una cierre de fuerza que está apretándose y otra es cierre de forma por la geometría que tiene el canal. Un pasador en un orificio o una corredera en una ranura de dos caras son juntas con cierre de forma. En contraste con las juntas con cierre de fuerza, un pasador es un semicojinete o una corredera sobre una superficie, requiere alguna fuerza externa para mantener en contacto o cerradas. Esta fuerza podría ser suministrada por la gravedad, un resorte o cualquier medio externo. Y puede haber diferencias sustanciales en el comportamiento de un mecanismo debido a la elección del cierre de la fuerza o de la forma que vamos a checar. La elección se deberá considerar con cuidado. El eslabonamiento se prefiere de cierre, en eslabonamientos se prefiere el cierre de forma, o sea, de esta manera, y es fácil de lograr. Pero en los sistemas de levas y seguidores a menudo se prefiere el cierre de fuerza. ¿Ok? Vamos a ver otro tipo de juntas. Aquí tenemos esto.
Estas figuras muestran un ejemplo de juntas de varios grados, donde el orden de la junta define como el número de eslabones conectados menos 1. Y se requieren 2 eslabones para formar una junta simple. Por ejemplo, aquí tenemos 2 eslabones y esto sería una junta simple. Por lo tanto, la combinación más simple de 2 eslabones es una junta de orden 1 y tiene solamente un grado de libertad, que va a ser translacional. ¿Ok? No, es rotacional, perdón, rotacional. Conforme se van colocando más eslabones en la misma junta, el orden de esta se incrementa de 1 en 1. El orden de la junta tiene importancia en la determinación apropiada de los grados de libertad. Este de aquí, ok, dice junta de pasador de segundo orden porque ya tiene 3 eslabones, 3 menos 1, 2, tiene 2 grados de libertad, esto y esto. ¿Ok? Al mismo tiempo se puede mover para acá o para acá. ¿Sale? Es lo que quiere decir. Esto solamente se puede mover así, al mismo tiempo, ¿no? En un movimiento. Y bueno, vamos a ver por aquí. Dice, una cadena cinemática se define como un ensamble de eslabones y juntas interconectados de modo que produzcan un movimiento controlado en respuesta a un movimiento suministrado. Un mecanismo se define como una cadena cinemática en la cual por lo menos un eslabón se ha fijado o sujetado al marco de referencia, el cual por sí mismo puede estar en movimiento. Una máquina se define como una combinación de cuerpos resistentes para hacer que las fuerzas mecánicas de la naturaleza realicen trabajos acompañados de movimientos determinados. Según la definición de Rolox, una máquina es un conjunto de mecanismos acomodados para transmitir fuerzas y realizar trabajos. Rolox consideraba todos los dispositivos que transmiten fuerza o energía como máquinas que utilizan mecanismos como sus bloques de construcción para proporcionar las restricciones de movimientos necesarios. Ahora se define como una manivela como un eslabón que realiza una revolución completa y esta está pivoteada a la bancada. ¿Ok? Una manivela. Está pivotada en la bancada, o sea, algo que está sujeto sobre una superficie. Un balancín es un eslabón que tiene una rotación oscilatoria, un balancín. ¿Ok? Y está pivotada la bancada. La bancada es donde está sujeto, la superficie. El acoplador o biela, como un eslabón que tiene un movimiento complejo y no está pivotado a la bancada. La bancada se define como cualquier eslabón o eslabones que están fijos, o sea, están inmóviles con respecto al marco de referencia. ¿Ok? Vamos a ver, el marco de referencia puede estar en movimiento, pero está sujeto a una superficie y la bancada está inmóvil. ¿Ok? O sea, esta superficie no va a desplazarse en el objeto, va a estar firme, pero todo el conjunto puede tener un movimiento. A eso se refiere. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. ¿Qué más sigue? Ok, los grados de libertad en determinación de grado de libertad o movilidad. El concepto de grado de libertad es fundamental tanto para la síntesis como para el análisis de mecanismos. Es necesario ser capaz de determinar rápidamente el grado de libertad de cualquier conjunto de eslabones o juntas que puedan ser sugeridos para solución de un problema. El grado de libertad se va a llamar movilidad igualmente, ¿ok? Grado de libertad o movilidad es lo mismo. Y se define como el número de entradas que se necesita proporcionar para crear una salida predecible, ¿ok? El número de entradas que se necesita para proporcionar un número de salidas para crear una salida predecible, o también el número de coordenadas independientes requeridos para definir su posición. Acuérdense que el grado de libertad es la definición de la posición del objeto en el plano, ¿ok? Entonces, ¿cuántas coordenadas necesitamos para generar o requerir para la definición de su posición? Ese es el grado de libertad. Al inicio del proceso de diseño casi siempre se dispone de una definición general del movimiento de salida deseado. El número de entradas necesario para obtener esa salida puede o no ser especificados. En este caso, el costo es la restricción principal.
Cada entrada requerida necesitará algún tipo de accionador, ya sea un operador humano o un esclavo en la forma de motor, solenoide, cilindro neumático o un dispositivo convertidor de energía. Las acciones de este dispositivo de entrada deberán ser coordinadas por un controlador, el cual debe contar con algo de inteligencia. Ahora, con frecuencia, este control es proporcionado por una computadora, pero también puede ser mecánicamente programado en el diseño mecánico. No existe un requerimiento de un mecanismo que tenga solo un grado de libertad, aunque ello es a menudo deseable por simplicidad. Algunas máquinas tienen muchos grados de libertad. Por ejemplo, imagine el número de palancas de control o cilindro actuante de una retroexcavadora o grúa, que tienen muchos grados de libertad. Pueden hacer mover el puro brazo, la canasta, pueden mover todo el brazo, pueden girarlo, ¿no? Tienen muchos grados de libertad, como la analizamos. Entonces, las cadenas cinemáticas o mecanismos pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. En esta figura vemos mecanismos abiertos como cerrados. Un mecanismo cerrado no tendrá puntos de fijación abiertos o nodos y puede tener uno o más grados de libertad. Un mecanismo abierto con más de un eslabón siempre tendrá más de un grado de libertad, por lo que requiere tanto actuadores como grado de libertad tenga, ¿ok? Esta requiere actuadores como grados de libertad tenga, ¿ok? Este no requiere actuadores porque está sujeto a dos elementos, ¿sale? Un ejemplo común de un mecanismo abierto es un robot industrial. Está sujeto sobre una bancada, pero tiene grados de libertad independientes y cada una de las articulaciones tiene su propio actuador o motor, ¿sale? Una cadena cinemática abierta de dos eslabones binarios y una junta se llama diada. Por ejemplo, aquí, esto se llama diada. Vamos a ver dónde está. Aquí está. Esto se llama diada, ¿ok? Dos eslabones en uno solo. Rulox. A ver, dice, para determinar el grado de libertad global de cualquier mecanismo se debe considerar así como las juntas y las interacciones entre ellos. Cualquier eslabón en un plano tiene 3 grados de libertad. Cualquier eslabón solito, como habíamos comentado al principio, tiene 3 grados de libertad: lateral, vertical y rotacional, ¿no? Entonces, por lo consiguiente, en un sistema de L eslabones no conectados en el plano solamente tendrá 3 grados de libertad. Pero si nosotros juntamos dos eslabones, como en este caso, ya hay 3 grados de libertad aquí y 3 grados de libertad acá. Por lo tanto, hay 6 grados de libertad. ¿Ok? Es lo que menciona en esta ocasión. ¿Vale? Para nosotros vamos a ver que el grado de libertad de ensamble de eslabones se puede pronosticar con una investigación de la condición de Glover. Cualquier eslabón en un plano tiene ese grado de libertad, como comentamos. Por consiguiente, un sistema de L eslabones no conectados en el mismo plano tendrá 3 L de grado de libertad. O sea, cada eslabón va a tener 3 grados de libertad y se unen, ¿no? Se juntan, pero si están separados, entonces cada uno va a conservar sus 3 grados de libertad. Cuando estos eslabones están conectados por una junta compleja, como están aquí, ¿ok? Como están en esta parte, entonces nosotros vamos a tener una combinación de la diferencia del movimiento en Y, la diferencia en el movimiento de X, ¿ok? Y va a haber un movimiento rotacional en cada uno de los eslabones, ¿sale? Esto elimina 2 grados de libertad al juntarlo y deja solamente 4 grados de libertad. 1, 2, 3, 4. Ya no tenemos 6. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí, esta unión o esta junta simple, está suprimiendo 2 grados de libertad. O sea, un grado de libertad se repite, que es el movimiento vertical y el movimiento lateral en la junta. ¿Ok?
Por lo tanto, se junta en una sola y se omiten dos. Vamos a ver. En esta parte, la semijunta elimina solo un grado de libertad del sistema porque una semijunta tiene 2 grados de libertad. Aquí tenemos, nosotros si juntamos estas dos, tenemos 6. Cada eslabón tiene 3, tiene 6 grados de libertad. Pero al ponerlo como una junta deslizante o una semijunta, nosotros vamos a quitar un movimiento. ¿Cuál? El movimiento Y. ¿Ok? El movimiento vertical de una de ellas es la que vamos a quitar. Aquí tenemos movimiento traslacional, horizontal, vertical, horizontal, pero no tenemos vertical. Tenemos rotacional y tenemos rotacional. Por lo tanto, esta junta deslizante va a tener 5 grados de libertad. Además, cuando cualquier eslabón está conectado a tierra o unido a un marco de referencia, se eliminarán 3 grados de libertad. ¿Ok? Este razonamiento lleva a una ecuación que se llama ecuación de Glover, que sería esta parte de aquí, que el grado de libertad o movilidad es igual a 3 veces el número de eslabones, menos 2 veces el número de juntas, menos 3 veces el número de eslabones conectados a tierra, que son las bancadas. Hay que observar que cualquier mecanismo real, aun cuando más de un eslabón de cadena cinemática esté conectado a tierra, el efecto neto será crear un eslabón conectado a tierra de mayor orden a más grande, ya que solo puede haber un plano de tierra, por lo que G siempre va a ser 1 y la ecuación de Glover se convierte en esta de aquí. ¿Ok? Si tengo varios eslabones conectados al mismo plano de tierra, entonces solamente se va a considerar como 1. ¿Ok? El número de eslabones conectados a tierra, aunque haya 3, va a considerar G como 1, quedándome de esta manera. M es igual a 3L menos 1 menos 2J. ¿Ok? Pero también vamos a tener que el valor de J de estas dos ecuaciones, o sea, el valor del número de juntas de estas dos ecuaciones, debe reflejar el valor de todas las juntas en el mecanismo, y esto es las semijuntas. Las semijuntas cuentan como medio porque se elimina un grado de libertad. ¿Cuáles son las semijuntas? Ah, pues sería esto, ¿no? Es una semijunta. Aquí se elimina un grado de libertad. Por lo tanto, las semijuntas van a ser solamente medio. Mucho ojo, ¿eh? Esto es menos confuso si se utiliza la modificación el Kutzbach, que sería esta de la ecuación de Glover de esta forma, donde M sigue siendo el grado de libertad, L sigue siendo el número de eslabones, J1 sigue siendo el número de juntas de un grado de libertad y la J2 es el número de juntas de 2 grados de libertad. ¿Ok? Esta es la de Kutzbach. Y esta es la de Glover. Esta es la otra de Glover también, pero ya como más sintetizada. Cuando G siempre va a valer 1. Vamos a ver aquí. Nos da un ejemplo, ¿ok? En el valor de J1, siguiendo con esto, perdón. En el valor de J1 y J2, en estas ecuaciones debe de ser determinado con cuidado para considerar todas las juntas completas, semijuntas y posibles y múltiples en cualquier eslabonamiento. Las juntas múltiples cuentan con uno menos que el número de eslabones unidos en dicha junta y se agregan a la categoría de completos J1. El grado de libertad de cualquier mecanismo se puede determinar rápidamente a partir de esta expresión antes de que se invierta tiempo en un diseño más detallado. Es interesante señalar que la ecuación no contiene información sobre tamaños o formas de eslabones, sino solamente cantidad. ¿Ok? Solamente cantidad. Por lo que nosotros vamos a analizar aquí ciertas cositas, ¿no? Vamos a ver qué tenemos aquí. En esta parte nosotros vamos a tener una estructura. Vamos a ver aquí dice cuántos grados de libertad puede tener, pero ¿cómo se lee este elemento? ¿Ok? ¿Cómo se está leyendo? Vemos que ahí está el numerado, los elementos. Tenemos 0, 2, perdón, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que serían
en este caso L, que L es el número de eslabones. 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y me preguntarán o se preguntarán, ¿y el 1 dónde queda? ¿En dónde está el 1? Ah, pues el 1 nosotros lo podemos ver como toda la bancada. ¿Ok? Si nos damos cuenta, dice bancada, eslabón 1. La bancada está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. ¿Ok? Toda esta bancada la vamos a considerar como un solo elemento, como dijimos. ¿Sale? Este eslabón 1 se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí. No son eslabones independientes. La unión entre la bancada y el punto sí es una junta, pero la bancada es un eslabón independiente. Este de aquí y este de aquí se considera como el mismo eslabón. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a contar. Dice que tiene 8 eslabones. ¿Ok? La bancada entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eslabones. Las juntas, aquí es donde viene lo más complicado, ¿ok? Viene lo más complicado. ¿Cuál es las juntas? Dice que tiene 10. Vamos a ver. De la bancada al eslabón 2 sería la primera junta, ¿ok? Del eslabón 2 al, al eslabón 3 está la segunda. 1, 2. Del eslabón 5 al eslabón 6, aquí hay otra, ¿ok? 1, 2, 3. Desde de la bancada al eslabón 6, aquí hay otra. Sería 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ahí estamos. Del eslabón 5 al eslabón 7 hay una. 1, 2, 3, 4, 5. Del eslabón 7 al eslabón 8 hay otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Aquí ya llevamos 6 juntas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora bien, nosotros tenemos aquí, en esta parte, ¿ok? En esta parte aquí tenemos una unión de 3 elementos. Nosotros vamos a tener una regla, ¿ok? Vamos a tener una regla que nos dice que cuando nosotros tenemos, en este caso, 3 eslabones, 3 números de eslabones, que va a ser el eslabón 3, el eslabón 4 y el eslabón 5, ¿ok? El eslabón 3, el eslabón 4 y el eslabón 5, nosotros vamos a tener una fórmula que es n-1, el número de eslabones menos 1. Por lo tanto, aquí el número de eslabones unidos en esta junta simple son 3, por lo que 3 menos 1 va a ser 2. Y ahora sí, recapitulamos, ¿no? Y me faltaría esta parte. Tenemos entonces aquí 1, ¿ok? Tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4, tenemos 5, tenemos 6, tenemos 7, 8. A ver, me faltó uno por aquí. A ver, ajá, tenemos uno aquí. De la bancada 1 a 2, 1. 2 a 3, tenemos 2. 5 a 6, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Y aquí tenemos 9 y 10. Ok, apoyo en la bancada del eslabón 4. El eslabón 4 con la bancada en la parte inferior derecha hay un pasador que une el eslabón 4, lo que cuenta como una punta, que sería aquí. Ok, a ver, ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el eslabón 8. Ah, ok, aquí está, sí.
Sería, va de nuevo, el conteo, disculpen, vamos de nuevo. Sería 1 aquí, en esta parte, 2, 3, 4, 5, 6 y la unión que está aquí, si se me había pasado la unión del 8 con la bancada, que es deslizante. 7, 8, 9, 10. Va de nuevo. 1, sigan aquí el mouse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? Entonces el conteo, tengo 6 juntas simples de pasador. ¿Cuáles serían? Esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juntas simples. Tengo una deslizante. Tengo 2 múltiples, que serían estas. 3 menos 1, 2. Y tengo un apoyo a la bancada, que sería este de aquí. Y listo, ahí ya tengo las 10 juntas. Haciendo la fórmula sería 3L sería 8, 3 por 8, 24, menos 20, te queda 4, menos 3 por 1, menos 23, 1. Tiene un grado de libertad que solamente sería rotatorio. Aquí lo muestra, ¿no? Y la segunda figura que tenemos por aquí, vamos a ver cuántos grados de libertad tiene. Permítame tantito. Ok. Aquí nosotros tenemos, dice que tenemos 6 eslabones. Contamos. La bancada cuenta con 1. Las 3 bancadas van a contar como 1. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Bancada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eslabones, tenemos 6. Vamos a ver la junta. Dice que tiene 7 y media. ¿Ok? Esta es una junta semijunta. Está por fuerza. Está uniéndose por fuerza. ¿Sale? Entonces aquí tenemos la primera junta completa. Aquí tenemos la segunda junta completa. Aquí tenemos la tercera junta completa. Aquí tenemos la cuarta junta completa. Y aquí tenemos nosotros la quinta junta completa. ¿Vale? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos 3 elementos, 3 lambones unidos. Tenemos entonces 2. 3 menos 1, 2. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tenemos la mitad en la semijunta. Por lo tanto, tenemos 7 juntas y media. Si nosotros hacemos el cálculo de, ya contemplando las semijuntas con eso de aquí, sería 3, teníamos L, que L sería, digamos que sería 6, 5 sería 15, esto sería 15, juntas completas serían 7 menos una semijunta. Entonces aquí ya lo tenemos, ¿no? 14, 15. Tenemos 7 juntas completas. Menos 2 por 7, menos 14. Aquí tenemos 15. Va de nuevo. Tenemos nosotros L, 6. 3 por 6, 18. 3 por 6, 18, pero tenemos aquí 6 menos 1, 5. 6 menos 1, 5 por 3, 15. Tenemos 15. Aquí tenemos menos 14, me queda 1. Y aquí tenemos una semijunta, tenemos 1. Entonces sería, el grado de libertad sería 0. Va de nuevo. Tenemos 6 números de eslabones. 6 menos 1, 5. Lo multiplicamos por 3, 15. Tenemos parte de aquí sería 15. Menos, juntas completas tenemos 7. Menos 2 por 7, 14. Entonces tenemos 15 menos 14, 1. Y tenemos una semijunta, 1 menos 1, 0. Por lo tanto, este elemento tiene 0 grados de libertad. Bueno, vamos a dejar este video hasta aquí. Llevamos una horita más o menos. Y esa sería la clase de los grados de libertad. En los videos de esta semana vamos a ir avanzando en eso. Vamos a ver otros elementos por ahí. Nos vemos en clase el próximo sábado.